Hello, mi gente, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Conciencia al Maximus con su nuevo episodio. Esta vez vamos a estar en conversaciones con una súper invitada especial, maravillosa, que se llama Olga Motabán. Ella es licenciada en Comunicación Social y también tiene una especialización en neurobiomoción. Neurobiomoción, lo dijo bien, ¿no? Pero no eres el único que se equivoca, porque yo creo que Neuro, yo le digo a la ne- gente y me dice, neuro, bio, bioemoción, ¿cierto? neuroemoción. Bio-neuroemoción. Al revés. Sí. De biología del neuro y de la Exacto. emoción. Perfecto, buenísimo. Hoy vamos a hablar de bioneuroemoción desde el punto de vista consciente y bueno, vamos a hablar del despertar de la conciencia de Olga y todo esto. Ella nos va a echar todo este cuento de qué se trata la bioneuroemoción y todo esto relacionado a lo que hablamos en este podcast, que es básicamente la elevación de la conciencia, la elevación de las energías y todo esto que siempre hablamos. Pero antes, si no lo han hecho, recuerden suscribirse y darle a la campanita cada vez que yo monte un video en YouTube, lo puedan ver y en Spotify también, ¿ok? Bueno, chéverísimo. Olga, preséntate. Bueno, yo te hice una breve presentación, pero bueno, sería bueno que les dijeras a nuestra gente a ver qué les parece, ¿ok? Bueno, de verdad, muchas gracias por invitarme a tu programa. Me encanta esta iniciativa. Yo creo que cada día son más las personas que están comunicando acerca del despertar de conciencia, de las emociones, del ser. Y yo creo que mientras más personas despertemos, pues más es la energía que se va a concentrar acá en la Tierra, digamos, para poder elevarla, ¿no? Y subir un poco más ese peldaño energético. Completamente, sí, es que justamente ahorita yo siempre les digo bueno, a las personas que conversan acá conmigo y también en los episodios, que bueno, que estamos en una nueva era, ya entramos en una nueva era, que es la era de Acuario, la era del amor, la era de vivir desde el centro energético del corazón, que es el cuarto chakra, que es el que está acá, y bueno, ya eso es un despertar de conciencia, es, digamos, el romper con el velo del olvido, recordar de dónde venimos, nuestras vidas anteriores, y con Totalmente. base a todas esas experiencias, pues ya empezar como a vivir desde el amor en esta misma fisicalidad, digamos, ¿no? Pero ya desde la cuarta densidad o quinta dimensión, ¿no? Entonces, es eso, lo acabas de decir perfectamente, o sea, tal cual, ayudar a las personas a A elevar, despertar. exacto, a despertar, a elevar las vibraciones para alinearse ya con porque ya el planeta está en quinta dimensión, ya el planeta está vibrando en amor desde el chakra corazón, ¿no? Entonces Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata la bioemoción. Bueno, mejor dicho, comienza más bien diciéndonos cómo fue tu despertar espiritual, cómo ha sido tu elevación de frecuencia, todo esto. Échanos un poco el cuento de cómo ha sido toda esta experiencia para ti. Sería sí, interesante. bueno, yo la verdad pues desde pequeña como tal, o sea, siempre me han intrigado las cosas que tienen que ver con espiritualidad, con psicología, incluso con la interpretación de los sueños. Recuerdo yo muy pequeña comprando libros para interpretar los sueños. Buenísimo. Sí, y siempre me han gustado ese tipo de lecturas, ¿no? Y siempre me he sentido como, o sea, yo creo que es lo que tú estabas hablando ahorita, que es como que tu alma te lo recuerda, ¿no? Es como recordar, tu alma te va a decir todos esos recuerdos que tú viviste. Y yo creo que poco a poco, cuando tú conectas con ser, empiezas a despertar y empiezas a cuestionarte y a hacerte un montón de preguntas. Y yo creo que eso es parte del comienzo del despertar. O sea, yo creo que yo comenzó desde pequeña, sin embargo, digamos, cuando uno viene al mundo y estás inmerso en un sistema de creencias, familia, cultura, todo se va moldando, ¿no? Entonces, vas creciendo y de alguna u otra manera te vas contaminando de ese sistema de creencias que muchas veces no te permiten ser ni conectar. Entonces, ahí viene ese momento de quiebre, ¿no? En donde tú dices, wow, pero esto es así o esto no, porque no me siento bien haciendo este tipo de cosas o porque yo considero que no es el camino. Y esa es tu misma alma que te va diciendo, realmente cuando tú vas y conectas con ese ser.
Entonces, bueno, yo he transitado, digamos, un camino bastante peculiar, ¿no? Yo, de hecho, estuve muchos años enseñando catequesis de confirmación durante, wow, como más de 10 años. Qué cool, que Eh, en serio, qué cool. No, nunca me lo hubiera imaginado. sí, catequesis de confirmación fue una época muy linda, maravillosa. Y digamos que practicas la espiritualidad, pero de una manera diferente, ¿no? Distinto. Entonces, es diferente, sí. Y yo creo que ese momento de quiebre fue cuando yo comencé a hacer yoga. Entonces, cuando yo comencé a hacer yoga, empecé a entender una cantidad de cosas que antes no comprendía. Entonces fue mi alma la que fue despertando y diciéndome, bueno, esto es por aquí, esto es por allá. Y realmente empecé a hacer trabajo interno, arrojando todo ese sistema de creencias desde la parte cognitiva, que yo creo que es muy importante, o sea, trabajar mente, cuerpo y alma para poder estar alineados. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago debería ir en alineación, porque si yo pienso una cosa y yo inconscientemente tengo un patrón de creencias, hago otra y siento otra, no voy a alcanzar esa alineación. Claro, es vivir en coherencia, ¿no? En coherencia a esa Totalmente. trinidad, mente, cuerpo y espíritu, sí, total. Sí. Ujú. Entonces empecé yo a hacer cada vez más yoga, eso fue mi camino, y empecé a arrojar todas aquellas creencias. Entonces ya yo había dejado de identificarme con, digamos, con iglesia o con una cantidad de paradigmas, que si bien yo incluso estando en la iglesia, pues yo los respetaba, pues había cosas en las cuales yo no comulgaba como tal. O sea, y eso pasa en cualquier tipo de religiones o en cualquier tipo de sistema en donde estás. O sea, lo más importante es que tú te cuestiones y que puedas tomar las cosas que te funcionen y las otras entender el por qué y el para qué. Entonces, desde que yo comencé a hacer yoga, hace unos 8 años, empecé este camino hermoso de la unidad, del amor y de la conciencia. Empecé a investigar y cada vez que empezaba a investigar y empezaban a salir cosas, personas que pensaban diferente, pensaban como yo, o sea, personas que todo mi núcleo cambió, cambiaron mis amigos, e inclusive mi relación, la relación en la cual yo estaba cambió. La gente te empezaba a preguntar, pero ¿qué te pasa? Tú no eres así. Y la verdad es que fue un momento muy bonito porque dejas y arrojas todo lo que eras para convertirte en lo que eres. Total. Sí, es Y que empiezas como a vibrar diferente, empiezas a elevar tu vibración justamente y todo lo que no eras empieza a dejar de ser y ya sí, tú empiezas a traer todo lo que comulga contigo, lo que vibra en tu frecuencia. Entonces, claro, te estabas como que elevando un poco y bueno, las personas que no estaban en la en tu misma estado de frecuencia. conciencia, exacto, en tu mismo estado de conciencia, simplemente quedan atrás y tú sigues aumentando y atrayendo esas personas que, y además no solo eso, sino que con tu ejemplo, las personas quizás le daban curiosidad, oye, pero qué bonito estás brillando, qué bonito estás vibrando, qué estás haciendo, y por ahí las personas, tú empezabas como que a cultivar esa semilla digamos, de ascensión en otras personas, ¿no? Que quizás que conocías y todo eso. Sí, y te voy a decir, no, el despertar de conciencia, como bien tú sabes, no es un proceso mágico, o sea, de entrada, ok, es maravilloso, pero es un proceso doloroso en muchos Total. aspectos Ah, porque estamos, fíjate, al estar aquí en la Tierra y el estar lleno de un gran sistema de creencias, inclusive de tu propia mente, por eso es que uno tiene que trabajar mucho también la mente y el inconsciente, empiezas a experimentar lo que es ansiedad, empiezas a experimentar una serie de cosas que quizás no todo el mundo está preparado para vivirlo. y a Entonces, pasar yo la creo noche oscura la noche oscura del alma que le llaman. de conectar con esa sombra, porque es un Exacto. proceso de muerte realmente, porque tú pasas un proceso de muerte Sí.
la vida es, o sea, nacimiento, permanencia y destrucción. Entonces, necesitas destruirte para poder volverte a construir, aprender, desaprender para volver a aprender. Y entonces es un proceso en el cual te puedes sentir solo, te puedes sentir incluso vacío, puede estar lleno de depresión y una cantidad de cosas que no entiendes y que inclusive la gente no va a entender hasta que tú no tengas, digamos, no nada más autoestima, ¿no? Yo digo que un ego estructurado es importante, porque hay personas que no están, tienen demasiada sensibilidad y están expuestos a que esos comentarios externos te puedan o no lastimar. Entonces, trabajar ese constructo psicológico, o sea, para mí fue sumamente importante. Por lo menos trabajar el sistema de creencias, el que ir a la gente, o la gente que te pueda Ego. tildar incluso de loco. Claro, Sí. trabajar inclusive en muchas partes de tu juego, ¿no? Entonces, cuando llegas a un momento en que trabajas la rendición, dejas a un lado todo lo demás y realmente no te importa lo que digan las personas. Entonces, bueno, yo pues durante muchos años trabajé en pantalla y la gente siempre es muy dura con los comentarios. Entonces, como ya yo venía Típico. trabajando eso de entrada, inclusive el aspecto físico o el aspecto de lo que sea, la gente realmente siempre tiene algo que decir y no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Cuando yo empecé a entender eso, también empecé a trabajar de fondo esos temas del sistema de creencias que te van a permitir aumentar también ese nivel y esa frecuencia de energía, porque los vas a ver, los vas a poder ver desde el ser y no desde el ego o el miedo herido, ¿no? Y por eso te digo que no, el despertar no es que es bonito, no es que es No. maravilloso, pero es realmente liberador, porque puedes ser tú mismo. Entonces puedes vibrar en el amor y aceptar en libertad, inclusive, lo que la otra persona piensa. O sea, hay una cantidad de cosas que tu alma te va llevando, por lo menos yo empecé a estudiar una cantidad de cosas o sea, desde los sumerios, los Vedas, del por qué estamos en la tierra, del quién es verdaderamente Dios o qué es Dios. Entonces, una cantidad de cosas que te van llevando hacia ese despertar y te van diciendo como que quién eres, hacia dónde vas. Incluso, bueno, yo misma he tenido, o sea, tu misma alma sabe, no tienes ni necesidad que te digan ni de dónde vienes ni a dónde vas, porque tú mismo eres tu guía. Entonces, cuando tú eres una persona que está despierta y conectas con esa espiritualidad y con ese ser, ya estás preparando tu camino, bueno, que ya uno sabe cuál es tu camino para ayudar a los demás, ¿no? Que en realidad esa por ejemplo, es la misión por la cual yo vine acá a la Tierra. O sea, cuando tú hablas de las vidas pasadas, o sea, digamos que esta no es la primera vez que yo he venido. Entonces, había tenido un conflicto inclusive porque a mí me encanta la Tierra, o sea, me parece que es increíble todo lo que uno puede experimentar aquí en la Tierra. Entonces, ese tema de poder vibrar en esa tercera dimensión, inclusive, o sea, de conectarte con los placeres, con ese otro tipo de cosas que a lo mejor es de baja frecuencia, Bueno, pero que es es que algo para eso estamos aquí, para experimentar. que ¿Ok? a mí me encanta la tierra, sinceramente. O sea, Ah, me encanta vivir en la tierra. Me parece que un si lo sabes regalo, vivir es además. increíble. O sea, de verdad que es increíble. Y cuando yo realmente entendí para qué vine, empecé a nutrirme un poco más y empecé, digamos, con este movimiento de aprender a conocerte, con ese del ser. Empecé a estudiar un poco más, eh, digamos, bueno, la bioneuroemoción, que yo me especialicé en eso. Y bueno, próximamente me certificaré como coach ontológico internacional. Entonces la idea es poder, digamos, comunicar desde mi parte, que realmente soy, pues, soy licenciada también en comunicación, a la gente cómo es ese despertar y para qué es importante elevar la conciencia en la tierra. Hay gente que tú le hablas de esto y no tiene ni idea. Dicen, bueno, Claro. pero ¿qué es eso? O le hablas incluso de extraterrestres y te dicen que estás loco, o le hablas una cantidad de cosas
Y bueno, realmente es como hablarle, yo siempre digo, es como hablarle a una gallina. O sea, es decir, hay niveles de conciencia, hay gente que realmente no te va a entender, hay gente que se va a acercar y te va a preguntar. Y está bien. O sea, los que quieran dormir hay que dejarlos y los que no, hay Claro. que tratar como que de guiarlos hacia para despertar ese ser y que ellos conecten con su propio ser. Sí, total. Es que sí, tú dijiste algo ahorita que hay que dejar que las personas, hay que respetar los tiempos de las personas, porque Sí. no todos en esta vida van a despertar la conciencia, para nada. De hecho, están acá, o sea, ahorita las cosas densas que están pasando en el mundo justamente se están poniendo cada vez más densas porque ya es como que la finalización de esta era. Entonces eso es como que ya los últimos impulsos de esa sombra que acompaña esa tercera densidad, ¿no? Para ya pasar a la cuarta. Entonces, por eso es que estamos viendo tanta turbulencia en el mundo, porque justamente son los últimos vestigios de esas sombras y de esa oscuridad para poder ver la luz. Porque como yo siempre digo, o sea, para poder ver la luz tiene que haber sombra. ¿Entiendes? Si tú prendes una linterna en plena luz del día, no la ves. Pero si prendes una linterna en la noche, obviamente vas a ver esa luz. ¿Me entiendes? Entonces es eso exactamente. Entonces, sí, hay que respetar digamos, los tiempos y el camino de las personas, porque bueno, es perfecto, todos los tiempos son perfectos, ¿no? Y esas personas que nosotros nos encontramos por ahí, que nos vienen y nos preguntan, les da curiosidad saber de qué es eso que es tanto, porque es lo que tú dijiste algo que a mí siempre me ha dado curiosidad, siempre mi alma me ha llamado a despertar a algo, es porque tú tienes una misión muy concreta en esta vida, fíjate, tú eres comunicadora, y vienes acá a comunicar. Una parte de tu misión es comunicar aquí en la tierra todas estas enseñanzas, toda esta sabiduría que tú has obtenido a lo largo de tu vida, ¿no? Y sigues en ese proceso, todos seguimos, eso es un proceso de evolución que nunca vamos a terminar de hacer, siempre vamos a aprender, hay muchas, no es una sola noche oscura del alma, que es trabajar tu sombra. Okay, hay muchísimas. Cada vez que vamos avanzando nos vamos encontrando con más sombras. Las más comunes son el ego, los miedos, ese tipo de cosas que enfrentarlas es duro. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con tu sombra, cuando tú haces el trabajo de sombra, que estás en esa ascensión energética, en esa ascensión de conciencia, ese proceso, como tú bien dijiste, es durísimo. No es sentarse a meditar y ay, No, relajarse. De hecho, la meditación, y yo también lo digo, la meditación no es relajarse, al contrario, la meditación es enfoque, es sí, voluntad. ¿Ok? Y para llegar al trance tienes que pasar por un lago de cocodrilos primero, o sea que para nada tiene que ver con relajarte. Lo que pasa es que cuando estás ya en trance, de pronto sientes como o sea, sientes como si te sales de tu cuerpo y entras como en el astral, bueno, como en el astral no, entras en el astral, ¿ok? Y dependiendo de tu vibración vibratoria, bajas o subes, ¿ok? Y eso se siente, y normalmente cuando estás en el alto astral, en meditación, ¿ok? Cuando despiertas de esa meditación, te sientes como que más tranquilo, porque conectaste con seres superiores, conectaste con seres de luz, con seres de alta vibración. Puedes conectar con la fuente, que le puedes llamar Dios, fuente, el todo, la unidad, lo que tú quieras. Puedes conectar con ángeles, con muchos seres de alto astral. Entonces, claro, de ahí viene esa creencia o esa falsa creencia de que, ay, bueno, meditar es relajado. En lo absoluto, la ascensión de la conciencia para nada es relajada, es todo lo contrario, es un encuentro con tus sombras, que by the way es parte de uno mismo, que es aceptar que sí. esas sombras nos pertenecen y así como somos luz, también somos sombras. Entonces es como que ese equilibrio, es como mantener sí, tal cual, ese equilibrio en la vida para poder vivir de una manera más coherente, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Fíjate, yo siempre a mis clientes y incluso siempre lo digo, sobre todo a la gente que está en el camino espiritual también, pero yo leo mucho también el Kybalión, lo he estudiado, las siete leyes universales, y yo creo que Hermes Trismegisto. sí.
Brutal equilibrio. ese libro hay que, o sea, eso es Hay un que libro, leer. ese es un libro que te llega. No es un libro de que, ay, me recomendaron este, bueno, si te lo Sí. recomendaron y conectas con él, chévere, ve y léelo, pero es uno de esos libros que te llega cuando estás preparado para entenderlo, ¿ok? Sí, no todo el mundo lo entiende. La verdad es que no todo el mundo, o sea, tú lo puedes leer, pero llegar a un entendimiento, ¿verdad? Exacto. Y la práctica, pues tiene un proceso. Pero yo Sí, creo que el tienes que tener, equilibrio es sumamente importante. Si yo elimino la sombra o si yo elimino algún tipo de polaridad en mi vida, yo voy a generar un desequilibrio. claro, porque Entonces, es estás lo en que negación y no es así. totalmente. Entonces, ¿qué haces? Lo evitas. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis clientes, tú tienes un termómetro, realmente. Entonces tú tienes, aquí tenemos dos polaridades en un mismo termómetro. Tienes frío y tienes calor. Correcto. Entonces, pon que eres una persona que lo da todo, ejemplo, y aquí tienes una persona que es muy dadivosa y una persona que es muy egoísta. Cuando yo me polarizo, es que ocurre ese desequilibrio. Entonces, igualito que en el frío o en el calor, si tú te quieres mantener alineado, tú deberías estar en el equilibrio, ¿no? Yo creo que el equilibrio es la base de todo, porque no podemos, el día no puede vivir sin la noche, Claro. lo oscuro no puede vivir sin la luz, el frío no puede vivir sin el calor. No nada más todo positivo, está lo positivo y lo negativo. Cuando yo aprendo a navegar dentro de ese mar de positivo, negativo, frío, calor, está bien que muchas veces nos vayamos a un lado, nos vamos al otro, pero empiezas a vivir así, empiezas a vivir un poco más en equilibrio, porque es lo que tú dices, yo empiezo a rechazar las proyecciones que yo veo en los demás o empiezo a rechazar mi propia sombra, yo voy a generar más sombra, Claro, porque entras no, en caos. entro Sí, en caos y no la estoy aceptando. total. Entonces, yo poder reconocerla y aceptar, bueno, esto es así, el hecho es que no te genere sufrimiento, o aceptarlo tal y cual como es, que es un proceso que se dice muy fácil, que tú dices, ah, bueno, pero acepta esto. Ok, se dice fácil, la cuestión es la práctica. Entonces yo digo, tú puedes saber todo el conocimiento que tú quieras y tú puedes tener todos los grados de instrucción que tú tengas, pero hasta que tú no vivas la experiencia y tú no sepas cómo transmutar esa energía, cómo racionalizarla para poder integrarla y conectar con un todo, porque yo creo que no nada más, o sea, el cambio ocurre a nivel sistémico espiritual, sí, pero a través de también un peldaño en el cambio conductual y el cognitivo me lleva a. Por eso es que a Sí, mí me gusta trabajar con todo, o sea, no nada más con una parte, o sea, me gusta mucho trabajar con energía porque somos energía, frecuencia y vibración, pero como estamos dentro de la mente humana, yo considero muy importante trabajar el punto de vista del sistema de creencias y el comprender el por qué me pasa lo que me pasa, por qué siento esto por esto, y ya una vez que yo puedo cambiar esa percepción, es como más amigable para mi ser poder aceptar desde amor y compasión ese cambio. sí, hay que trabajar en uno mismo. Eso que tú dijiste es tal cual. Tú puedes tener toda la instrucción que tú quieras y saber toda la teoría y leerte todos los libros que te dé la gana, pero el tema está en trabajar uno mismo, en trabajar en el interior. ¿Me entiendes? Porque muchas personas sí, lamentablemente, y bueno, ni siquiera lamentablemente, porque también es parte de su camino, ¿me entiendes? Y es parte de, y está bien, y es perfecto, ¿me entiendes? En algún punto se van a dar cuenta de que sí, tienen que trabajar en sí mismos, porque les va a llegar el muro, van a llegar al muro y de ahí no van a pasar. Entonces hay que trabajar en uno mismo, ¿ok? Todas estas palabras son simplemente ejemplos de cómo nosotros hemos de alguna manera elevado nuestras frecuencias, pero eso es un trabajo individual, que nadie en la vida puede hacerlo por otra persona, es un trabajo interno. Es un trabajo donde indiscutiblemente tienes que ir hacia adentro, conocerte y lo que hemos dicho, ir a tus sombras, ¿ok? Una vez que tú te encuentres con tu sombra, te das cuenta de un montón de vainas y ahí es donde vas a integrar ese conocimiento, esa sabiduría en ti. Y ahí es cuando tú haces ese salto, ese famoso que le llaman ese salto cuántico, ¿ok? Que ese salto cuántico no es más que
una verdad que instauraste en tu ser, ¿me entiendes? Y simplemente te das cuenta, ok, ya entiendo esto y empiezas a vivir ya en esa nueva perspectiva, en esa nueva dimensión, como lo quieras llamar. Y una vez que empiezas a vibrar desde allí y a vivir desde allí, ok, y a ver todo desde esa perspectiva, bueno, vas a seguir, vas a continuar con tu camino hasta que te encuentres otra vez con otra sombra, ok, y vuelves ese proceso, porque como tú dijiste, o sea, la vida no es lineal, vas, te encuentras con la luz, pero luego te encuentras con la oscuridad, ¿entiendes? Porque tiene que haber un equilibrio. Cuando estás en exceso, polarizado a la luz, por ejemplo, en algún Ocurre un punto, desequilibrio. exactamente en algún punto, te vas a desequilibrar y te vas a encontrar con la sombra, porque es necesaria para que vuelvas a ver la luz. ¿Me entiendes? Igual con la sombra, cuando estás muy metido en el bajo astral, en las sombras, ¿ok? Inevitablemente vas a ver tanto oscuro que va a haber la luz. Por eso es que dicen, después de la tormenta viene, ¿cómo se llama? Viene la calma, o después de tanta oscuridad viene la luz, etcétera. Al final del túnel vemos la luz al final del túnel. Todo eso son parábolas y metáforas de todo esto que estamos hablando. Entonces, qué magnífico. Tú tienes una página en Instagram que se llama Aprende a Conocerte, pero ese Aprende a Conocerte es con S, porque hablas del ser, ¿ok? Sí. Entonces es interesante, háblanos un poco de eso, porque me gusta mucho ese juego de palabras que construiste allí. Yo siempre lo digo porque típico que hay gente que dice, bueno, pero conocer es con C. Claro, pero Claro, esto es con ese el ser, ¿no? Yo total. creo que es cultivar el ser y de hecho lo que tú estabas hablando acerca de ese transitar, ¿no? Inclusive, o sea, del transitar de luz, sombra, que nunca termina. O sea, es un No, juego que nunca termina. No porque yo siento que desperté, estoy más iluminado que otro, o soy más espiritual que el otro. Porque llegar ahí ya automáticamente, o sea, primero estoy juzgando. Entonces, es algo que nunca termina, ¿no? Es un proceso hermoso y por eso yo empecé con Aprende a conocerte para que cada quien pueda vivir su proceso desde un punto de vista de educación emocional, gestión emocional, conocer ciertos tipos de elementos y herramientas que le permitan a la gente poder manejarse dentro de este camino al despertar de conciencia. Porque si bien es un proceso que nunca acaba, es un proceso muy hermoso, porque un día puedo estar en un lado, un día estoy en el otro, lo más importante es no juzgar ese proceso, ni el ajeno ni el tuyo propio. Entonces, claro. cuando tú empiezas a comprender muchas cosas, empieza el camino de la liberación. Entonces, por lo menos para mí es muy importante poder enseñar, educar y acompañar a las personas a llegar a ese punto de desbloquear cualquier tipo de conflictos que tenga, porque típico que por ese mapa mental que nosotros tenemos y ese sistema de creencias, venimos cargados de una serie de traumas, una serie de conflictos que no nos dejan liberarnos y no nos dejan ser. Entonces, aprender a manejar la gestión emocional, a mí me parece una herramienta maravillosa y es algo que no te enseñan cuando eres niño. No. Yo considero que en todos los colegios debería existir una materia de educación emocional. Es Sí, decir, ojalá. conocer cómo funciona mi cerebro, para qué sirven las emociones, y eso me va a ayudar a mí a aprender a conocerme y a poder aumentar mi nivel de conciencia. O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Entonces, yo en Aprenda a Conocerte hablo acerca de muchos tópicos. Entonces, no trato de encasillarme nada más en educación emocional, sino que también hablo un poco más de la parte holística, conciencia, porque me parece que todo debería estar integrado, todo está integrado. Sí. Entonces, una cosa, cuando tú mueves una pieza del rompecabezas, todo se empieza a acomodar. Entonces, la idea es que la gente pueda, digamos, en Aprende a Conocerte, escuchar un poco más acerca
no nada más de lo que digo, sino de esta educación emocional como tal, que es lo que yo enseño. Y bueno, después de mi experiencia personal, como también de todo lo que yo he estudiado en este camino, digamos, sembrar un poco la semilla para que esas personas puedan, digamos, continuar con ese camino, ¿no? O Ok. por lo menos despertar algo que yo pueda aportar en lo más mínimo, así sea en la sociedad, para poder cambiar. O sea, ya ahí yo estoy haciendo como mi trabajo. Aprende a conocerte, conoce el ser, ¿no? Digamos que yo ahí expongo un poco de mi experiencia y de mis conocimientos acerca del despertar de conciencia, de educación y gestión emocional, Ok. y a la vez yo acompaño a las personas a descubrir su ser, a, digamos, a también disipar un poco el tema de los conflictos y los traumas que las personas tienen como base digamos, de este sistema de creencias, ¿no? Claro, claro, porque es interesante lo que tú haces, porque, o sea, es duro encontrarse consigo mismo, encontrarse con tu propio Sí. ego, encontrarse con tus miedos, o sea, reconocer eso es durísimo, es súper complicado. Nadie quiere reconocer su ego, nadie quiere reconocer los miedos y enfrentar los miedos que tienes. Entonces, claro, con tu ayuda y tu acompañamiento, de alguna manera haces ese camino un poco más llevadero, más suave, porque no es lo mismo por primera vez encontrarte con tu ego y encontrarte, o sea, pasar por, o sea, trabajar tus sombras que después de que ya tiene varios trabajos y tú dices, bueno, después de tantas veces que ya te has dado coñazo contigo mismo, tú dices, esta es una más, te pones tus guantes y bueno, Vamos, vámonos, ¿me entiendes? Exacto. En eh, cambio, coño, por primera vez es durísimo, porque incluso puedes caer hasta en depresión si no lo sabes manejar, en crisis existenciales, puedes caer en mucha, ¿cómo se llama? Ansiedad, en crisis de ansiedad. Yo conozco muchas personas que han caído en eso y bueno, han buscado terapia y entonces las terapias te ayudan justamente para eso, lo que tú estás haciendo, que me parece extraordinario que tú compartas desde tu experiencia y desde toda tu sabiduría y conocimiento con la bioneuroemoción, todo esto integrado, porque no es solo un tema místico, un tema también, digamos, físico, químico, psicológico, que hay en juego allí, ¿no? Hay muchos tópicos que hay que tocar de alguna manera, no es simplemente que tú vas a ir por una montaña con un chamán tomar, a hacer una toma de ayahuasca, no es eso, es mucho más allá, o sea, entonces está interesante esto que tú estás haciendo porque estás en misión, ¿ok? Y bueno, de eso se trata este acompañamiento, esta conversación con personas como tú que han, digamos, han integrado en sí mismas todas estas nuevas energías, todas estas nuevas, y han elevado sus frecuencias energéticas y se han puesto en misión, porque esa es la misión de nuestra vida. O sea, para eso estamos acá, para eso elegimos encarnar justo en este momento, porque es un momento super cumbre en la humanidad, ¿ok? Nunca antes se había vivido algo así. Estamos hablando de que nosotros estamos viviendo esta transición de una era pasada, que es en donde están todos los arquetipos de conciencia anteriores, que es lo que tú llamas digamos, paradigmas anteriores, que es de un sistema de creencias, es derrumbar eso, desaprender para volver a aprender, para aprender lo que realmente somos, para recordar, destapar ese velo del olvido, para recordar todo lo que hemos venido a hacer. Entonces nosotros tenemos aquí una misión sumamente importante, que es esa, no solo despertarnos a nosotros mismos, ¿okay? Sino también ponernos en misión para en amor y con amor incondicional poder ayudar a la humanidad y al planeta entero. Bueno, no solo la humanidad, son los animales, es la tierra, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces está estupendo e increíble eso por lo que tú estás haciendo, ¿no? sí, bueno, todo, fíjate, yo no puedo acompañar a nadie hasta donde yo misma no me he acompañado, ¿no? Obvio, Digamos que eso claro. es un lema
bueno, yo creo que incluso, no nada más yo, y yo creo que todas las personas que trabajan, digamos, en esta área de ayudar y acompañar a la gente, deberías tú primero haber pasado por eso, porque si tú no has pasado por eso, va a ser muy difícil poder ver en el otro eso que le pasa o poder comprenderlo, porque tú también lo ignoras. Claro. Entonces, para mí, inclusive el poder trabajar, ¿no? Con los clientes hace que yo me conozca también un poco más. Entonces, todo es reciprocidad. Entonces, y es muy lindo porque muchas veces tenemos algún tipo de proyección, ¿no? Y es lo que tú dices, yo a veces, uno inconscientemente, yo me río porque yo digo, o sea, la persona que pasó por eso, yo digo, wow, o sea, qué increíble que yo ya he pasado por eso, no una, sino varias veces, y ya llega un momento, es lo que tú dices, o sea, tú te pones los guantes y ya, pues, y empiezas otra vez Dale. a pelear, entonces, y y todo cesa y cuando cambias de percepción lo ves de una manera diferente. Entonces ya eso que te molestaba, que te incomodaba del otro, que te generaba sufrimiento, ya te deja de incomodar, te responsabilizas por tus sentimientos, te responsabilizas por tus emociones y por tus acciones. Porque todo tiene un porqué y un para qué. A medida que yo no haga mi trabajo de conciencia, si yo vivo en el miedo, si yo vivo en el sufrimiento, si yo vivo en el abandono, si yo vivo con traumas de heridas, que me fueron desleal, me abandonaron, si yo vivo una vida de victimismo, o sea, en mi vida va a ser así. Entonces, y tú vas a Claro. vibrar en una frecuencia más baja. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú puedas comprender que eso que te pasa, ese conflicto que tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo y que nunca es el otro el que te genera ese sufrimiento. Somos nosotros mismos a través del otro, porque la vida por lo general siempre es una proyección. Lo que yo creo o lo que yo considero de una persona o de algo es eso mismo que yo reconozco que llevo adentro. Yo siempre hago una comparación, porque yo digo, si yo cuento un chiste y hay dos personas y una se ríe y la otra se molesta, el problema es de la persona que se molesta, Completamente. porque es la que está enjuiciando, la que está viviendo mal, la que está vibrando, la que está criticando, la que está juzgando. Mientras yo vivo desde ese plano mental de ego, o de rigidez, en el que todo debe ser así, o quiero controlar todo, o quiero hacer esto, yo voy a vivir una vida que no es plena, no es una vida que no estás vibrando en amor, Claro, no estás vibrando en compasión. claro, es la ley de correspondencia, lo que tú estás diciendo, lo que es adentro es afuera, lo que es abajo Adentro es es afuera, arriba. de Exacto, arriba es entonces, abajo. exacto, si tú vas a ver todo tu exterior según cómo tú te sientes por dentro, según cómo te veas. El autoconcepto es vital, ¿me entiendes? Porque si tú vives, todo, como tú estás diciendo, desde el miedo, tú vas a salir a la calle creyendo que todo el mundo te va a atacar y te va a hacer Vives a la daño. defensiva todo el Exacto, tiempo. exacto. En cambio, si tú estás bien contigo mismo, si tú trabajas el amor propio, si tú estás consciente de que tú eres el único responsable de crear tu propia realidad, ¿me entiendes? Tú vas a trabajar, como tú lo dijiste, cuando tú te das cuenta que tú eres el único responsable de crear tu propia realidad, obviamente uno siempre quiere vivir una realidad muy bonita, ¿cierto? O sea, entonces te vas a encargar de vibrar alto, de tener pensamientos positivos, de alquimizar los pensamientos, ¿sabes? De ser tu propio observador, de cuando tienes un pensamiento negativo, simplemente cambiarlo a positivo para sentirte mejor. Entonces, cuando tú estás haciendo ese trabajo, que es un trabajo constante, ¿ok? Y de práctica, tú empiezas a ver tu mundo externo desde otro punto de vista, en un punto de vista más bonito, empiezas a ver las cosas más bonitas, empiezas a ver a la gente, a saludar a la gente con mayor amor, etcétera, ese tipo de cosas. Es eso, ¿no? Es entrar en conciencia de que somos los únicos responsables de crear nuestra realidad. Y es una cuestión de práctica,
¿ok? Y de voluntad de practicarlo, porque, ok, nosotros estamos diciendo aquí todo esto y quizás algunas personas que nos están viendo, sí, entiendo, pero al terminar eso se ponen, no sé, a ver televisión y cambia la perspectiva e inmediatamente vuelven a su estado de conciencia anterior, al paradigma anterior, a la tercera densidad, ¿me entiendes? Y realmente lo que hay que hacer es tener conciencia de este nuevo estado del ser, de este nuevo paradigma, ¿me entiendes? Y practicarlo, porque no es fácil simplemente derrumbarlo. Tú puedes repetir un trabajo de sombra que ya hiciste, lo puedes repetir, porque si vuelves a caer en el mismo patrón, la vida te va a traer una experiencia muy similar para que repitas. Totalmente. Exacto. Totalmente. ¿Me Ojo, entiendes? y no es que está mal, ¿no? Porque ¿No? muchas veces hacemos trabajo, creemos que sí, y o llega una persona o llega algo que detona eso en nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo ya he hecho trabajo interno, trabajo emocional, trabajo de aprender a conocerme, yo ya puedo reconocer qué es lo que pasa. O la historia, puedo ver la historia desde una manera diferente y yo digo, ya va, aquí no es. Y Claro. empiezo a lo que tú dices, a practicar, pero a través de la toma de decisiones. Porque Correcto. si yo no hago una toma de decisiones, lo que yo pienso, siento y hago no va a estar alineados. Entonces, yo puedo reconocer a lo mejor que, bueno, tengo este conflicto con mamá, tengo conflicto con papá, conflicto con la pareja. Entonces, bueno, ya yo sé que no son ellos, yo hago un trabajo de proyección, que es lo que me molesta o me molestó de esta situación o me molesta de esta persona, para yo integrarlo, o sea, que hay en mí que yo no me permito ser así o que estoy yo juzgando. Cuando yo me hago responsable y yo sé que mi conflicto no es con el otro, sino de lo que está en mis sombras, yo empiezo a hacer esa práctica y a cambiar. Igual con las relaciones, ¿no? A mí me vienen muchos clientes que tienen problemas de relaciones de pareja, conflictos de pareja. Yo creo que la pareja me parece maravilloso porque es la persona adecuada para yo hacer el trabajo espiritual, ¿no? Sí, total. Porque Tu es la persona espejo. que te proyecta, que te enciende, que te molesta, Exacto. que es la persona que llega a tu vida, en la cual tú puede necesariamente no ser tu pareja, pero es la persona con la cual tú resonaste en ese momento. Claro. Entonces, bueno, pero ¿por qué resueno yo con una persona así? O sea, que hay en mí que yo tengo que modificar. Entonces, cuando ya tú puedes ver esa historia, tú vas a decir, ah, bueno, si yo me conecto con eso, es porque yo no he hecho el trabajo. Ah, pero si yo lo reconozco y estoy viendo que por ahí no es, me voy por otro lado, pero en conciencia, que eso es lo importante, o sea, tener conciencia del por qué y el para qué hacen las cosas y no a lo loco, porque inclusive si yo conecto con una pareja que tiene unas características que a mí no me gustan y yo de entrada agarro y digo, bueno, no, ok, me voy, pero la forma en la que tú te vas y la forma en la cual tú conectas tiene una intención. Si yo me voy y tengo en mí esos pensamientos, se me va a repetir, estos sentimientos y Claro. pensamientos se va a repetir la historia. Claro, o sea, si tú estás con esa persona y simplemente escapas porque no te gustó algo de esa persona, va a llegar otra persona exactamente igual, Igual, quizá la no sé, misma, el pelo largo, sí, pero la sí, misma tal vaina, cual. porque tú tienes que vivir eso, son llamas Sí, gemelas un alma gemela, o sea, vamos a desmistificar el tema del alma gemela o llama gemela, o sea, el alma gemela no es el amor de tu vida, donde tú vas a sí, vivir tu príncipe azul. Para nada, no, no tiene no nada que ver con es eso. eso. Es Todo lo una persona, contrario. claro, es una persona más bien que te va a mostrar, o sea, Sí, tú lo es que yo tengo tu que cambiar. espejo. Exacto, exacto, Sí, que te va a acompañar y te va a mostrar, por ejemplo, si tú te encuentras con una persona narcisa, con una pareja narcisa y te hace sufrir y tal, tú sí, tienes que trabajar, o sea, inmediatamente lo que te está diciendo el universo es que tienes que trabajar el amor propio, ¿me entiendes? O sea, de cajón. sí, sí. Entonces, es eso, o sea, te vas a encontrar, y no es una sola alma gemela, son
un Son montón. varias, varias, ¿Entiendes? sí. Entonces, claro, y no se te van a mostrar solo como pareja, como tú dijiste, puede ser un amigo, puede ser tu roommate, o sea, lo que sea. Son personas que llegan, todo el mundo llega a tu vida Que para te mostrarte toca. algo. Exacto, todo el mundo Sí. llega a tu vida, nada es casualidad, ¿me entiendes? Porque somos energía y las energías se atraen, atraemos similares. Entonces, yo voy a traer personas que están afines a mí y que yo voy a ver en ellas cosas proyectadas, que yo proyecto y que conscientemente, como tú dices, me estoy dando cuenta de esto que tengo que ajustar y lo voy y lo trabajo. ¿Me entiendes? Una vez que yo lo trabajo, voy a trascender eso y quizás esa persona simplemente se vaya solita porque ya Se va dejó de, sola, se va. exacto, ya dejó de cumplir esa función en mí. O sea, ya su misión conmigo ya murió. Entonces va a llegar Pasó. otra persona que va a tener otro nivel de conciencia más elevado quizás y me vaya a acompañar a mí para seguir proyectando y para seguir progresando en mi camino de ascensión. Porque es eso, o sea, nosotros estamos, somos seres que estamos en ascensión de conciencia o ascensión energética. Y eso es algo que nunca va a parar, eso es un ciclo, el ciclo de la vida, digamos. O sea, nosotros estamos en un punto muy denso, ¿okay? Que es la tercera densidad o cuarta densidad, o sea, que es la materialización de la energía, que es esto, ¿okay? La Sí, sí. materia, y nosotros vamos a ir ascendiendo al punto en que ya la materia ya no exista y sigamos ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a la fuente. ¿Okay? Y de ahí la fuente vuelve a decidir si vuelve a comenzar de nuevo, ¿ok? Y Exacto. así, es todo un ciclo, ¿ok? Pero siempre, inevitablemente, queramos o no, vamos hacia arriba. Pero tenemos libre albedrío acá y podemos decidir si polarizarnos positivos o polarizarnos Exacto. negativos, ¿ok? Pero eso es una decisión de cada quien y esa decisión, by the way, está bien, ¿ok? Claro. Porque aquí el concepto de bien o mal es un Y no existe. concepto. O sea, Exacto, o sea, para el todo, para la unidad, para Dios, no existe tal cosa como claro. un bueno o un malo, o sea, es Sí, simplemente su fragmentación, ¿me entiendes? claro. Su deseo, somos producto de un pensamiento divino, ¿me entiendes? Tal Entonces, cual. o sea, así como Él se experimenta a través de nosotros con cosas bonitas, también se experimenta a través de nosotros con cosas malas, ¿me entiendes? O sea, Que entonces, consideramos malas, que en realidad todo tiene su exacto, razón de ser. Por lo menos yo correcto. trabajo mucho con patrones de conducta, que a mí eso me encanta porque la gente puede reconocer por qué sueno yo con una persona con esta característica. Porque también a lo mental, lo que yo conozco, me voy a sentir familiarizada y la gente, por resonancia, se va a sentir a gusto con algo que se siente familiar. ¿Por qué resueno con el narcisista? Porque es lo que yo aprendí de Claro. mamá, de papá o de alguien y es lo que me Normalmente viene siento de más allí. cómodo. Es lo que me siento más cómodo. Entonces, ¿por qué no me siento bien, ejemplo, con una persona que me trata bien, que se preocupa por mí, que está pendiente? Por lo general, entonces la persona se empieza a sentir sofocada, eso es un ejemplo, cuando ve una persona que realmente le presta la atención necesaria. Entonces, ahí es cuando empezamos también a determinar cuál es mi patrón de conducta y desde qué nivel de conciencia me estoy yo relacionando con este tipo de personas. Puede ser amigo o pareja o quien sea, e inclusive jefes, Sí, los total. trabajos y todo. Sí, total. Y normalmente esas cosas que tenemos allí en nuestro inconsciente que nos está de alguna manera, digamos, ponte, frenando en una relación, como tú dijiste, o sea, ¿por qué no me siento bien con esta persona? Esta persona me está tratando bien, o sea, esta persona, ¿por qué me siento tan sofocado? O sea, ¿por qué? Bueno, porque tienes que trabajar quizás algo que tú viviste en la infancia, son traumas que viviste, traumas de la infancia o Están en el traumas, inconsciente, exacto, están ahí. o simplemente son traumas que viviste en una vida pasada y que trajiste Puede para acá. ser, Lo que le llaman karma, que bueno, también. o sea, el karma no es más sino que cosas que tienes que seguir, digamos, Tienes que sanar. desbloqueando. Sí, O sea, son como niveles o sea, como hay digamos, una metáfora también que usan mucho y que es como el videojuego, ¿me entiendes? Que tú como que vas desbloqueando desbloqueando mundos. los niveles, Exacto, sí. desbloqueando niveles. Entonces es como eso, ¿no? O sea, el karma no es más que simplemente tienes que trabajar algo en ti que en tus antepasados
han venido arrastrando, ¿me entiendes? Entonces tú eres como que esa entidad o ese ser que vino a transformar eso y a sanar tu linaje que has venido arrastrando durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como que un tema, son como que le llaman contratos kármicos. Yo lo Este, trabajo, pero haciendo o sea, en resonancias familiares, ¿no? ok, Entonces, buenísimo. dentro de esas resonancias familiares, nosotros estudiamos al cliente porque hay que conocer la historia de su familia para saber qué es lo que pasa, ¿no? Y qué es lo que incluso ellos tienen que trabajar, porque es una cadena, ¿no? En biología también, pues tú no nada más de tus padres heredas la genética, sino que Ok. también trabaja, sí, también, es que ya está comprobado que tú también, o sea, que tú vienes también con un disco duro dentro de esos genes donde hay una carga emocional. Sí, total. Y esa carga emocional se hereda. Total. O sea, es que es como, o sea, recordemos que somos uno, ¿ok? Que somos solo un alma fragmentada, ¿me entiendes? Entonces, claro, lo que, por ejemplo, tú tienes un linaje álmico, ¿no? Entonces, el linaje álmico se puede traducir en familiares, en conexiones muy fuertes con otras personas que has venido arrastrando de décadas y de siglos, o lo que sea. Entonces, son cosas que tú tienes que ir, es una misma alma que va evolucionando. Por eso es que hablan de que, bueno, voy a sanar mi linaje familiar. Te estás sanando a ti mismo, porque es un mismo ser. Lo que pasa es que nosotros, es ese mismo ser que está fragmentado en varias personas, que somos nosotros, cada Exacto. uno. Pero bueno, esta densidad de tercera dimensión digamos, nos hace ver como separados, pero realmente no, somos un solo ente que está evolucionando, ¿no? Entonces, ese linaje es uno mismo que va continuando vida tras vida, trabajando esas, digamos, experiencias que van a hacer que poco a poco vayamos escalando el nivel, ¿entiendes? Desbloqueando energéticamente. Exacto, tal cual, los niveles, por llamarlo de Exacto, alguna manera. exacto. Exacto. Y esa es la evolución de la conciencia, ¿no? Porque todo es una sola conciencia, una conciencia que es cíclica. Entonces, es eso, es maravilloso. Magnífico, Olga. O sea, o sea, tradúcenos entonces en pocas palabras, ¿qué es la bioneuroemoción? Mira, la bioneuroemoción es un método de aplicación para ser consciente de lo que está en el inconsciente, ¿no? Básicamente, o sea, la bioneuroemoción es creada por Enrique Corbera, que bueno, él realmente, Enrique es muy famoso en España, en Argentina, en México, y, de un método que a mí en lo particular me parece maravilloso porque él combina varias partes de lo que es programación neurolingüística, proyección sombra, física cuántica, y de una serie digamos, de herramientas en la cual tiene un método paso a paso para ver cuál es el conflicto que está bloqueado en tu vida. Entonces se trabaja una cantidad de cosas increíbles que en solamente una sesión de bioneuroemoción tú puedes saber por qué sigues resonando con ese tipo de conflictos en tu vida, por qué no logras cambiar. Entonces esa emoción que está oculta sale a la luz. Además, como te digo, pues está la parte de educación y la de gestión emocional dentro de lo que es la bioneuroemoción y básicamente para que las personas puedan comprender un poco el por qué y el para qué. Y cuando hablamos de un para qué, que a mí me gusta decirle mucho a los clientes, el para qué siempre hay una intención positiva. No todo es tragedia en la vida, ¿no? Y los conflictos son realmente necesarios. Pero ese conflicto que yo estoy, a mí me está generando un para qué, hay una intención y hay un valor. Es Claro. decir, ¿qué me genera el estar yo con una persona que no está, digamos, todo el tiempo pendiente de mí? Que a lo mejor inconscientemente yo puedo sentir algo de sufrimiento, pero significa que inconscientemente hay algo, ejemplo, el valor puede ser libertad, ¿no? Yo estoy experimentando un valor que yo no he reconocido, que es la libertad de que me dejen tranquila, pero mi mente
egótica, no lo puedes reconocer en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, relacionándome a través de ese sufrimiento. Entonces, ese valor que yo logro ver, que a lo mejor lo tiene esa otra persona o lo tengo yo, empiezas a como a cambiar la percepción y tú dices, "Ah, bueno, claro, o sea, es decir, siempre está ese valor alimentando lo que hay detrás. Cuando yo lo veo desde una perspectiva diferente, yo puedo comprenderlo. No necesariamente me tengo yo que quedar con esa persona o quedar en esa situación. No, no es la idea. La idea es que tú puedas realmente decidir lo que tú quieras hacer, pero que comprendas por qué vino esa situación a mi vida. Porque realmente siempre hay una intención positiva. Las intenciones positivas, siempre hay para una intención negativa hay una intención positiva. Y saber cuál es esa intención positiva me va a ayudar a mí comprender desde un punto de vista sistémico espiritual, cambiar esa percepción para yo modificar conducta y emoción. Y yo poder responsabilizarme así de lo que pasa. Sí, no, básicamente es increíble todo ese concepto de bioneuroemoción. O sea, básicamente estamos hablando de la combinación desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista metafísico, ¿no? ¿Cierto? Es más o menos eso Sí, porque fíjate que nosotros, por ejemplo, se aplica mucho lo que es la física cuántica. correcto, Entonces, la claro. física cuántica, sistema de creencias, programación neurolingüística, porque es muy importante, y yo siempre lo digo a mis clientes, que el cambio sea sistémico, espiritual. Porque yo puedo hacer un cambio conductual, yo puedo hacer un cambio de creencias, pero si yo no lo comprendo desde mi ser y yo lo sigo juzgando y no lo integro con amor y compasión, yo no voy a obtener ese cambio. Claro, es como que el proceso, digamos, de conciencia o de elevación de la conciencia, ¿ok? Desde un punto de vista también, viéndolo desde un punto de vista técnico, científico, ¿ok? Pero al final, o sea, hay una metodología, hay Sí, una, digamos, un camino, unos pasos que recorrer. Entonces eso es como que la ayuda que tú das. O sea, este es digamos, el camino que debemos recorrer desde la causa, ¿ok? Porque no es simplemente tomarte la pastillita para aliviar el dolor, no, tienes que ir a la causa sí. para poder desbloquear ese efecto, o sea, digamos, ese nivel que hay que desbloquear allí, o sea, Tienes es que como, conectar con esa emoción que está bloqueada. claro, Muchas veces la mente siempre bloquea algo en lo cual y esa es la causa, en donde está ese y, bloqueo, ahí está la causa. Tienes que desbloquear eso para poder y sanar. cambiar la Exacto, percepción, claro, que es lo cambiarla. fundamental. Es Porque si correcto. Y yo ahí no tengo, radica todo. Disculpa que te interrumpa, esto es importantísimo porque no es solo a nivel psíquico, no es solo a nivel mental, sino a nivel físico también. O sea, totalmente, sí, sí, claro, o engloba sea, todo. dicen que o sea, digamos, la medicina moderna dice que todas estas grandes enfermedades vienen por el estrés. Ajá, pero ¿y el estrés de dónde viene? O sea, te tomas una pastillita ahí para que te calmes el estrés. O sea, Hay que atacar la causa de ese estrés, ¿me entiendes? Para poder sanar tu cuerpo. Igualmente funciona con todo lo demás, a nivel psicológico también. Entonces está el estrés, o sea, el estrés es necesario en ciertas dosis. Eso es lo que yo llamo, o sea, es importante. ¿Qué pasa total, con el estrés crónico o con el otro tipo de estrés o ese, digamos, del cómo yo percibo ese mundo, ¿verdad? Interno, es como, es lo que yo voy a tener, es lo que yo reflejo desde adentro. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en un estado de alarma, a la defensiva, alterado, durante mucho tiempo de mi vida, eso se va a transformar en una respuesta biológica. Mis niveles de cortisol van a aumentar, mi sistema inmune va a bajar. Entonces me voy a comenzar a enfermar de muchas cosas, porque la gente puede somatizar. La mayor parte de de las cualquier. enfermedades son psicosomáticas.
Entonces, si yo soy una persona que todo el tiempo me estoy quejando, vivo mal, todo el tiempo me duele algo, hay que revisar qué es lo que pasa dentro de las emociones y dentro de mi vida como tal. Entonces, yo al desbloquear también esos niveles, como los llamas tú, que están muy adentro, toda mi biología empieza a cambiar. Entonces, cuando yo vivo realmente también una vida plena, una vida serena, eso se va a ver dentro de mi biología. Me voy a sentir mejor, voy a tener más energía. Te vas a sentir Entonces, más feliz. me voy a sentir feliz. Una cosa siempre tiene que ver con la otra, por eso somos seres holísticos, o sea, es la integración de un todo. Entonces, una cosa modifica la otra. Cuando yo modifico cuál es ese conflicto que yo tengo, yo puedo sanar la enfermedad. No quiere decir que no vuelva a aparecer, pero por supuesto que puede sanar, o yo lo puedo Claro. comprender desde un punto de vista diferente. Nuestro cuerpo está completamente diseñado para autosanarse. Y eso es lo Sí, que no nos dicen, sí, ¿entiendes? Entonces, esta es la era en donde nosotros recordamos que eso es así y trabajamos en nosotros mismos para autosanarnos. De aquí en adelante, la gente creerá que nosotros vamos a tener un, un periodo de vida más corto y va a ser al contrario, vamos a durar más porque nos vamos a dar cuenta de que nos podemos autosanar y por ende vamos a tener, vamos a ser más longevos, ¿ok? En el tiempo, vamos a ser más sutiles, más sensibles, etcétera. Entonces eso es maravilloso. Y para cerrar, el mensaje siempre sigue siendo que estamos aquí para ser felices, para trabajar en nosotros mismos, para elevar nuestras energías y vivir tranquilos, ¿ok? Trabajar conscientes de que somos los únicos creadores de nuestra propia realidad en felicidad, porque eso es lo que queremos al final del día. Entonces, ¿qué les dices a nuestro querido público? Para cerrar bueno, para mí lo más importante realmente y es, digamos, este concepto que yo estoy diseñando es que realmente aprendan a conocerse desde todo punto de vista. Yo creo que cuando como tú dices, somos seres autosanadores. Entonces, si yo me he sanado en muchas cosas, yo simplemente aporto la semilla para que los demás se puedan sanar, porque es posible, desde todo punto de vista. O sea, es posible que puedas vivir una vida llena de amor, de serenidad, de salud y de plenitud. Entonces, eh, aprender a conocerte es la posibilidad que tienes de poder subir y desbloquear los peldaños para aumentar tu frecuencia a un nivel energético mayor y poder conectar con esa fuente. Mientras yo me siga conectando desde el victimismo y desde los conflictos, por ahí, bueno, pues por ahí es el camino siempre y cuando tú tengas ese nivel de conciencia. Pero Claro, si tú eres una persona que quiere despertar y que quiere que quiere desbloquear esos caminos y vivir feliz, vivir en amor y conectar con esa energía universal, o sea, puedes hacerlo. O claro. sea, la vida es mucho más allá, no es nada más, digamos, vivir bajo un sistema de dogmas, ¿no? Dentro de la Claro, sociedad. claro. Sí, todos los caminos llevan a Roma, todos. De hecho, Roma a mí me gusta mucho esa frase porque Roma es amor al revés. Entonces todos los Sí, caminos te van a llevar a Roma, te vayas por donde te vayas. Siempre, obviamente, lo mejor es irte por el lado de la luz, por el lado positivo, por el lado del amor, ¿me entiendes? Pero bueno, hay quienes escogen y es necesario también para poder necesario. contrastar y darte cuenta de que realmente el verdadero camino, el camino más, digamos, agradable es el camino del amor. Entonces eso se trata, básicamente. 1 millón de gracias, Olga, de verdad, maravilloso. Si quieres, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir por allí? Bueno, mis redes sociales son @aprendeacono piso serte con ese el ser. Ok, aquí Y lo vamos a poner. también me pueden buscar por @Olga Motaban, que es bueno, esa es mi página personal, ¿no? De todas maneras, yo siempre estoy como que hablando en las dos En las páginas. dos, sí, yo he visto que pones
los contenidos igual hago yo. Entonces, claro, está buenísimo, Olga, de verdad, 1 millón de gracias, por este No, gracias a ti espacio. De por la verdad, invitación. maravilloso, o sea, y es potente esta información. Quienes quieran tener una sesión con Olga, bueno, ya saben dónde encontrarla. Igual acá le vamos a poner las redes de ella. Y bueno, si les gustó este episodio, recuerden suscribirse y darle a la campanita porque les lleguen las notificaciones cada vez que yo monte un video aquí en YouTube y en Spotify. Y bueno, los amo de todo corazón, que tengan un excelente fin de semana, que de verdad vibren amor, trabajen en sí mismos, sean conscientes y practiquen. Esto es voluntad, esto es constancia, esto no es, ay, lo vi, ay, ya lo sé y sigo lavando los platos. No, esto es dale, 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 insistencia, insistencia, insistencia. ¿Ok? Entonces, bueno, 1 millón de gracias, Olga, de verdad, excelente. Te mando un abrazote, un beso, mucho Namaste. cariño. Amén. Cuídense y nos vemos. Chao.